De la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al expresidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, para buscar una reacción de lo que ha constituido este hecho que muchos han calificado como una indignación frente a esta amnistía en combo generalizada, en donde por un lado se ha señalado que hay un pacto para la impunidad y por otro que se ha camuflado esta amnistía para quienes tenían legítimo derecho, los luchadores sociales, reivindicaciones sociales, los defensores de la naturaleza, pero esto se ha camuflado con hechos de secuestros evidentes, acciones, invasiones de tierra, tema de la minería. ¿Cuál es la primera reacción del expresidente Lenín Moreno sobre estas amnistías en combo? Muy buen día, expresidente Lenín Moreno. Perdón, Miguel, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Mire, Miguel, una de las principales preocupaciones que uno tiene en estas circunstancias es que traten de meterle en la cabeza del ciudadano una verdad que jamás existió, pero que los tecnócratas, que son tan amigos de buscar nuevas terminologías, llaman la posverdad. La posverdad no es sino una mentira, y a eso se refiere. Y es una mentira que es imposible quitar de la retina de los ecuatorianos en general y de los quiteños, latacungueños, ambateños y cuencanos en particular, que saben perfectamente lo que ocurrió, lo veían por los medios de comunicación serios y además no solo eso, sino que evidenciaban dentro de sus negocios, evidenciaban dentro de sus casas el terror que significaba estar a la expectativa de que en cualquier momento un grupo de vándalos quemen su casa, destruyan su negocio, roben sus bienes o los agredan, lo que es peor, físicamente, inclusive hasta con violencia sexual. Eso está en la retina de los ecuatorianos, está en la retina de las personas que vivimos esas circunstancias. Y es por eso que nos parece por demás absurda, inconsulta, inhumana esta decisión. Porque bajo ninguna circunstancia de lo que nosotros leemos aspectos legales, bajo ninguna circunstancia la amnistía cabe para delitos comunes. Y estos fueron delitos comunes. Los ciudadanos del Ecuador, los ciudadanos de estas ciudades, perfectamente lo saben. Expresidente Moreno, ¿y por qué se otorga solo a uno? Se entiende, y esto lo han dicho los juristas, es borrar un hecho. ¿Por qué solo, incluso cobijando a quienes no estaban, no debieron estar cobijados por esto, y a los policías y militares que defendieron que el Estado de Derecho, simplemente ni se los tome en cuenta? Es uno de los absurdos que tiene esta decisión. Usted recuerda, los policías cumplieron únicamente con la tarea. Recordemos además que tanto la policía cuanto las Fuerzas Armadas son los que tienen el derecho de uso de la fuerza en el Ecuador, siempre y cuando ésta sea pues llevada de forma normal, de forma progresiva. Y esos heroicos policías que defendían la seguridad de los negocios, pero sobre todo la integridad física de los ciudadanos, fueron permanentemente agredidos de una forma sistemática, porque recordemos que inclusive llevaban armas de fabricación casera, porque esos petardos, esos voladores que salen de un tubo, son un arma de fuego, que en más de una ocasión ha causado muertes y que causó más de 350 heridas entre los policías de la ciudad. Hubo muertes, hubo violencia, inclusive sexual. Recordemos que a un grupo de policías mujeres, una de ellas en gestación, se les obligó a desvestirse y se les maltrató e inclusive se les agredió en su abdomen, donde portaban la vida de ese nuevo niño. Sin contar todo lo demás. Recordemos que destruyeron el patrimonio tan querido, tan amado de nuestras queridas ciudades, entre eso el patrimonio del centro que se encuentra situado en el centro de Quito. Violentaron negocios, destruyeron pequeños negocios, no los grandes negocios, los pequeños negocios, y fueron a los barrios lastimosamente disfrazados, vándalos, criminales, disfrazados de manifestantes,
a agredir a las personas y a tratar de forzar, como bien lo dice un reportaje que hace Carlos Andrés Vera, inclusive tratar de forzar a ciudadanos como ese humilde taxista a que se integren a lo que ellos llaman una gesta, pero que realmente no fue sino un conjunto de actos violentos que destruyeron la ciudad de Quito, que destruyeron la ciudad de Ambato, que destruyeron la ciudad de Cuenca, que impidieron el acceso a estas ciudades de insumos, de alimentos, de medicinas, y que agredieron de forma permanente también a nuestra Policía Nacional. Expresidente Moreno, incluso aquí se está cobijando por temas mineros. ¿Qué tiene que ver con la protesta, el argumento de la protesta social, cuando se cobija a otro tipo de delitos? Y la Constitución, artículo 120, es muy claro: amnistía política para delitos políticos y humanitarios, no para secuestros, no para sabotajes. Y todo esto se ha cobijado. Mira, hace un momento estuvieron 4 distinguidos jurisconsultos, abogados en este medio, los estaba escuchando con atención. A veces un poco ininteligible, porque cuando están varios abogados hay 5 o 6 opiniones y actúan más bien en cuarteto, pero realmente personas que con mucha inteligencia y con mucha versatilidad y conocimiento nos estaban explicando de por qué no se debía haber dado esa amnistía y cuáles son las salidas que podrían existir para aquello. Pero para los ciudadanos comunes, para quienes no somos expertos en materia jurídica, pues sabemos perfectamente que fue metido en un saco, y se mezcló varios tipos de crímenes con cierto tipo de actitudes que sí correspondían a protesta social, e inclusive algunos que estaban siguiéndose, a los cuales se les estaba siguiendo procesos por calumnias que ya no está tipificado bajo ninguna circunstancia en nuestra legalidad. Ahí estuvieron delitos como los que cometieron un grupo de mineros en Buenos Aires. Estaban delitos como el de haber secuestrado a personas, a funcionarios de una cooperativa en el sur del Ecuador. Estaban delitos como el hecho de haber invadido tierras, como el caso de Jaime Vargas y Leonidas Issa, que en cada uno de los sitios donde ellos generalmente operan, tanto en Pastaza cuanto en Cotopaxi, invadieron tierras, y eso es un delito. Y secuestraron, sobre todo a personas, secuestraron a policías, a valerosos policías, a valerosos periodistas, que los mantuvieron encerrados. Y se decía que es para diálogos interculturales, que es para poder aplicar la justicia indígena. ¿Desde cuándo acá ellos tienen la potestad y la privacidad de ajustarse a una justicia que nadie les ha otorgado, y peor todavía fuera de sus comunidades, fuera de su espacio en el cual están? Todo eso ocurrió, lo vimos, por ejemplo, que el periodista Paredes de Teleamazonas se lo agredió de forma leve, solo por atrás, cobardemente, solo por negarse a seguir participando de ese secuestro. Los agredieron, al igual que agredieron a un seguido coronel de la policía, que agredieron a muchas personas. Se agredió realmente a todo el mundo. Se destruyó florícolas, se destruyó negocios, etcétera, etcétera. Y algo que realmente dista completamente de lo humano. Hasta en las guerras más infames se permite que pasen carros de bomberos, carros de policía, carros de ambulancias, y se impidió el paso de una ambulancia que iba a atender a un par de madre e hija, que se habían incendiado precisamente por causa de estos incendios violentos, y la madre falleció, y la hija, que tenía inclusive algunas quemaduras de tercer grado, por falta de la atención de esa ambulancia, que fue detenida, que fue agredida y destruida, no pudo ser atendida. Eso dista mucho de la condición humana, y hay que rechazarlo desde todo punto de vista. Los asambleístas creo que le quedan debiendo, quedan como una deuda extremadamente grande a los ecuatorianos. La única alternativa, si es que los jurisconsultos, si es que los que entienden más profundamente las leyes, sus reglamentaciones y sus orientaciones, nos pueden dar una luz para que la misma asamblea pueda salir de esta barbaridad en la que han incluido.
¿Usted cree que, como han dicho los juristas, el camino de la acción de protección o la demanda de inconstitucionalidad debiera ser para evitar esto que ha resultado impresentable para el país? Lo más grave, estoy de acuerdo con eso, pero lo más grave, Miguel, es que generalmente esto no se constituye siendo un caballo de Troya. Recordemos nosotros, cuando veíamos, revisábamos la dialéctica, que comenzara con Heráclito, que fuera tan genialmente tomada de nuevo en cuenta por filósofos como Hegel. Allí hay dos categorías fundamentales, son las de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene un efecto. Además nosotros encontramos algo que ocurre, no es sino de forma casual. Todo lo que nosotros consideramos casualidad no son sino coincidencias significativas. En este caso, la coincidencia significativa fue que en varios países, Perú, Chile, Colombia, se estaba haciendo exactamente los mismos actos. Estos actos vanálicos fueron planificados en otra parte. Estos actos vanálicos estaban perfectamente subvencionados y pagados por todas aquellas personas que se fueron robando el país o que roban a sus respectivos países cantidades ingentes de dinero, cantidades inmensas, gigantescas, realmente dignas de una riqueza oriental. Roban unas cantidades de dinero exageradas y uno a veces se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué si no van a poder gastarla? ¿En qué la van a gastar? ¿En qué la van a gastar? Y uno lo entiende el momento en que ve, como en las esquinas de Teleamazonas se pagaba a todas las personas para que incendien Teleamazonas, por ejemplo, para que agredan y traten de incendiar también la Balbina, en donde creyeron que estaba yo. La intención era matarlo, pues. No hay vueltas que dar, o sea, la intención era matarlo. Y hay gente que me dice, bueno, ¿por qué no se entregó? Bueno, me hubieran asesinado, pues. Me hubieran asesinado, como intentaron hacerlo con el incendio de la Balbina. Creyeron que yo estaba allí. Es por eso que incendiaron la Balbina. Y casualmente, al lado de la Balbina, se encuentra la industria militar Santa Bárbara de explosivos. Mire lo peligroso que hubiera sido que todo esta explote y genere realmente una catástrofe en la ciudad de San Lorquí, por ejemplo, y sus pueblos aledaños. Esto es lo que preocupa, que dentro de ese saco, dentro de esas causas, estuvieron en todos los países la desestabilización de los gobiernos democráticamente constituidos. Y ahora vemos el resultado de aquello. El resultado de aquello era hacer que los países, como el Ecuador, vuelvan a enrumbarse en el camino de otra Venezuela, vuelvan a enrumbarse en un camino fallido como el de Venezuela. Es por eso que en su momento yo tomé la decisión. Recordemos, Miguel, también por dialéctica, que no son los hombres como tales los que deciden el destino de los ciudadanos. Ellos únicamente aceleran o desaceleran los procesos. Los que deciden el destino de los ciudadanos son ellos mismos. El Ecuador reclamaba terminar con el autoritarismo dictatorial. El Ecuador demandaba terminar con aquella totalmente inconsulta decisión de perpetuarse en el poder. El Ecuador reclamaba aspectos ecológicos, reclamaba aspectos de sanción a las personas que cometían este tipo de crímenes. Y es por eso que llamé a la consulta popular, una consulta popular que desde el inicio del gobierno lo hizo, pero la consulta popular lo ratificaba, pues se eliminaba las relaciones indefinidas, se refrescaban nuestras relaciones internacionales, pero sobre todo se devolvía al pueblo la libertad de expresarse. A los periodistas, la libertad de decir aquello que, aunque duela a un gobierno, hay que aceptarlo de una forma democrática, de una forma consistente, y jamás en la vida dejar que eso vuelva a ser de diferente manera. Evitamos, los ecuatorianos, no el presidente, evitamos. En muchas ocasiones, personas en otros países dice el presidente Lenín Moreno evitó que seamos otra Venezuela. No. Vuelvo a decirlo. Las personas, los gobernantes, no hacen sino acelerar o desacelerar procesos de acuerdo a lo que ellos consideren pertinente. Pero quienes hacen es el pueblo. El pueblo ecuatoriano se devolvió la dignidad, se devolvió la democracia. Los periodistas reclamaron. En su momento hubiera sido mucho más duros todavía si nosotros no respetábamos su libertad de expresión, por dura que ésta sea.
Miguel, y usted sabe que así fue. Y los periodistas saben que así fue. Jamás, jamás me referí en términos peyorativos a ningún periodista. Jamás seguí un juicio a un periodista. Es más, a un gobernador, amigo de mi niñez, que siguió juicio a un periodista porque lo había difamado, yo inmediatamente le pedí la renuncia. Él me dijo, Benín, pero tengo que defenderte. Pues defiéndete fuera del gobierno. Defiéndete fuera del gobierno. En mi gobierno hemos emitido la disposición de que se respete absolutamente la libertad de expresión, por más dolorosa que sea, por más al filo de la navaja que corra, pero siempre respetándola. A propósito de la cita que usted ha hecho, expresidente Moreno, de la consulta popular de febrero del 2018, en donde el pueblo, mayoritariamente el 73% se pronunció contra la corrupción, contra lo que ocurría. ¿Usted no se arrepiente de no haber planteado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que sigue siendo un problema serio? Está en la Constitución y simplemente solo ha servido para tomarse los organismos de control, que hoy amenaza esta mayoría encabezada por el correísmo de volverse a tomar los organismos de control? Yo tuve la esperanza, Miguel, de que escogiendo ternas de ciudadanos de primera categoría, como los que compusieron ese Consejo de Participación Ciudadana y dirigidos por ese hombre de impecable honestidad, transparencia, ética y moral, como era Julio César Trujillo, pues yo tenía la esperanza de que allí en adelante a lo mejor ese consejo podía seguir constituyéndose de gente de esa categoría. Lastimosamente no fue así. Lastimosamente se perdió ese norte. Es demasiada la influencia que tienen mediante las granjas de rol, mediante los roles que los contratan en México, en Argentina, en Bielorrusia, en Irán, en Rusia, para poder difundir mentiras y crear esa posverdad como la que se ha creado con respecto a los actos de mi gobierno. Es por eso que no lo eliminé. Además, podía haber sido un elemento. Había que tener cuidado. Cuando uno gobierna, Miguel, hay ciertas cosas que uno desearía hacer y no puede hacerlas, porque dentro de la proyección que uno, dentro de las estimaciones que da a futuro, de las simulaciones que uno hace a futuro, generalmente no calzan en lo que podría ocurrir. Hubiera sido la debacle que esa consulta no se gane y volvamos a vivir un estado de terror como el que vivimos en el periodo anterior, como el que vivieron los secuestrados, las personas que como Galo Lara fueron sometidas a juicios con testigos falsos, etcétera, etcétera, que volvamos a vivir ese terror y que caminemos hacia Venezuela. Es por eso que decía yo en algún momento, los gobernantes aceleramos o desaceleramos procesos. En ese caso se desaceleró un proceso que yo espero que ahora, bajo las nuevas condiciones, cambie totalmente. Una alerta a quienes gobiernan el país en este momento. Eso trae una cola. Vuelve a estar presentes las categorías de causa y efecto. Eso trae una cola. Así como fue el hecho del sostenimiento en la presidencia de la Asamblea de su presidente. Eso trae una cola. Lo que quieren verdaderamente es tomarse el poder como pretendieron hacerlo en octubre del 19. Por eso yo siempre rescato la dignidad, la gallardía de la gente que nos acompañó, la dignidad, la gallardía de los periodistas, la dignidad y gallardía de los ciudadanos, la dignidad y gallardía de gente como Otto Sonneholzer, como María Paula Romo, como los ministros que hemos tenido que supieron mantenerse en su sitio. Hicimos lo que debíamos. A veces el ser humano puede creer que cometió errores. A veces se dice, ¿por qué no dialogó más para el decreto que emitió de eliminación de subsidios? Ya se había dialogado durante tanto tiempo, decenas de tiempo de diálogo, y sabíamos perfectamente que eso era una infamia, que mantener un subsidio que únicamente servía a los narcotraficantes, mantener un subsidio que solo servía para aquellos que contrabandeaban combustibles, que solo servía para ser utilizado por vehículos de alta gama, esa era definitivamente una barbaridad. Y quiero recordarle además al pueblo ecuatoriano, quiero recordar que en su momento yo había manifestado que con el subsidio, con todo lo que se obtenga mediante ese subsidio, nosotros íbamos a generar un fideicomiso que podía ser administrado por entidades internacionales seleccionadas por los hermanos indígenas,
que podía ser administrado también con la participación de los hermanos indígenas, esos 1.500 o 2.000 millones de dólares que hubiera sido el ahorro del subsidio, los íbamos a destinar a regresar a ver los ojos al campo. Iba a estar destinado específicamente para el desarrollo del campo, que ya por mucho tiempo había esperado un resultado y que lastimosamente no pudimos hacerlo porque quedaron las cuentas del Estado tan saqueadas. Apenas en febrero obtuvimos nosotros un remozamiento de nuestras finanzas internacionales con los diferentes organismos de crédito que usted conoce y estábamos intentando sacar la cabeza, salir adelante. Y de repente ellos, que siempre son extremadamente oportunos, extremadamente estratégicos en buscar los momentos, ese momento le hicieron el intento de golpe de Estado. Y luego la historia es bastante conocida. Después de 2 meses descubrieron este virus terrible que devastó millones de hogares en el mundo y que mató a tantos y tantos, a millones de ciudadanos también, y que todavía hay secuelas de aquello, lo cual también quiero recordar, ahora que el precio del petróleo está tan alto, que ojalá el gobierno lo aproveche de la debida manera. Nosotros tuvimos un precio de petróleo de menos $40. Esto significaba que había pagar para que se lleven el petróleo. En esas circunstancias estábamos viviendo, Miguel, y sin embargo salimos adelante. Ojalá la gente recuerde que tuvimos casi 2 años de entre octubre del 19 y entre la terrible pandemia por la que atravesamos. Sin embargo, dejamos nosotros renovadas las deudas de Ecuador, renovados los bonos que habíamos colocado en el exterior y obtenido bajas importantes, renovación de los créditos, ya no los créditos leoninos, sino los créditos fáciles de pagar a largo plazo y, por supuesto, en mejores condiciones. Expresidente Moreno, ¿cómo le ve al Ecuador desde Paraguay cuando hay este intento de seguir logrando impunidad? Ya lo han hecho con la amnistía y seguirán bregando cuando hay sentencias ejecutoriadas y, como dice una de ellas del caso Sobornos, por delincuencia organizada. ¿Cómo le ve al país? ¿No le ve con debilidad? ¿No le ve, cree usted, que debiera haber una convocatoria a muerte cruzada, seguir con esta asamblea impresentable? Es una alternativa. Es una alternativa, por eso yo decía que son los gobernantes los que deciden acelerar o desacelerar los procesos. Yo creo que aquí el gobierno debe ser bastante firme. O la Asamblea cambia su orientación, esa no viabilidad que se presenta, esos comportamientos antidemocráticos, hagan y cumplan verdaderamente con la tarea que les corresponde. Que no den explicaciones como que se sienten arrinconados o acorralados. Acorralados solo el ganado. Los gobernantes no. Los gobernantes bajo ninguna circunstancia. Acorralados solo el ganado ovino. Esos son los que son acorralados y por diferentes mecanismos nosotros lo sabemos. El gobierno sabrá tomar la decisión en el momento oportuno y podría ser este el momento oportuno. De todas formas, no es una decisión mía. He sido extremadamente respetuoso con las decisiones del nuevo gobierno. No las he comentado en ninguna circunstancia, no lo voy a hacer ahora, y lo único que yo recomendaría, si es que el señor presidente de la República me permite, es que por favor razone exactamente cuál fue el propósito de esta decisión y cuál es la cola que trae. Recordemos nosotros que cuando Ulises planteó al rey Egeo, a Agamenón, el dejar un caballo en las puertas de Troya, que supuestamente podía haber sido una ofrenda al dios Apolo, pero que en realidad no fue eso, sino significó para Troya la perdición de su ciudad. Que vea exactamente el caballo de Troya que se encuentra en este saco totalmente inconsulto de decisiones tomadas por la Asamblea. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer la atención desde Quito hasta Paraguay, en donde reside y labora el expresidente Lenín Moreno. Muchas gracias. Sus palabras finales para el Ecuador, expresidente Moreno. Únicamente el cariño, el afecto de siempre a los queridos ecuatorianos. Lo que hicimos nosotros desde el gobierno y de forma particular yo, pues únicamente recomendaría a los ecuatorianos que no tengan demasiada apreciación proximal, elemental, simplista de lo que ocurrió, sino que verdaderamente vean las causas, busquemos las causas. A veces recibimos las impresiones, ahora al menos que existen tantos medios no serios como el que usted
está dirigiendo este momento, tantos medios no serios, tantas redes que dicen mentiras, que dicen falsedades. Únicamente que se encarguen de escarbar, como deberíamos hacer todos, un poco la historia y recordarla no dentro de la amargura, sino dentro de la construcción del futuro. Como siempre, un abrazo cordial a ustedes y al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Desde Paraguay, el expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Muy amable su atención. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:41 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el epidemiólogo y catedrático, el doctor Daniel Simancas. ¿Cómo ve la situación 2 años después de la pandemia y el encierro en el Ecuador por el COVID-19? Y si se abre paso para nuevas decisiones como el uso de la mascarilla. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para